análisis, teología, perspectiva. Por años ha sido una extendida tradición, tanto en el ámbito católico como en el protestante, la exposición de un sermón u homilía a partir de las ya conocidas 7 palabras de Jesús en la cruz en el contexto de la llamada Semana Santa. Ahora bien, la muy popular designación de las 7 palabras no es precisamente la mejor, pues más que 7 palabras exactamente, son más bien 7 expresiones o frases. De todos modos, esta forma de hablar tiene un antecedente muy popular también en la forma de hacer referencia a los 10 mandamientos de Éxodo 20 del 1 al 17 y de Deuteronomio 5 del 1 al 21 con la expresión griega decálogo. La expresión decálogo al principio puede significar estrictamente 10 palabras, pero que muy bien puede entenderse también como 10 mensajes, 10 mandatos, 10 asuntos tratados, etc. Pues bien, aunque no son exactamente 7 palabras, sino más bien 7 frases o 7 dichos, voy a insistir en el uso de dicha terminología para favorecer el mejor entendimiento de nuestros interlocutores. Un dato interesante es que el abordaje de este aspecto de los relatos evangélicos, es decir, de los evangelios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, las narraciones relativas a los últimos días de su ministerio previos a su crucifixión, nos confrontan de nuevo con las peculiaridades y particular teología de cada evangelio. Este hecho pone en evidencia con claridad meridiana cuando constatamos que las llamadas 7 palabras no se encuentran todas en un mismo evangelio, en un solo evangelio, pero tampoco las encontramos a cada una de ellas en cada evangelio. Además de que el evangelio de Marcos, considerado el primer evangelio en ser escrito, apenas contenga una sola de las 7 palabras, la cuarta según el orden en que tradicionalmente se han asumido, pero la primera en el orden en que aparecen en el Nuevo Testamento. Las 7 palabras con su debida ubicación bíblica son las siguientes. La primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. La segunda, la segunda, o estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. Esa es la segunda. La tercera, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, Juan 19:26 y 27. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 y Marcos 15:34. La quinta, sed tengo o tengo sed, Juan 19:28. La sexta palabra, consumado es, Juan 19:30. Y como séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Como se puede observar, los evangelios que dominan son Lucas con 4 de las 7 palabras, la primera 23:34, la segunda 23:43 y la séptima 23:46. Luego sigue el evangelio de Juan también con 3 de las 7 palabras, la tercera Juan 19:26 y 27, la quinta en Juan 19:28 y la sexta en Juan 19:30. Finalmente tenemos el evangelio de Mateo y el de Marcos con solo una de las 7 palabras, la cuarta según se ve en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. A pesar de que tradicionalmente este es el orden en que generalmente se han arreglado, lo cierto es que nos recuerda Raymond Brown en su obra La muerte del Mesías, que el orden en que aparece en el Nuevo Testamento es el siguiente. La primera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34, Mateo 27:46. La segunda, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34a. La tercera, en verdad te digo, este día estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. La cuarta, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, Lucas 23:46. La quinta, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, Juan 19:27 y 26. La sexta, tengo sed, Juan 19:28. Y la séptima, está concluido o consumado es, Juan 19:30. De todos modos, a pesar del orden en que real y efectivamente aparecen en el Nuevo Testamento, lo cierto es que las 7 palabras se han ordenado y arreglado en formas distintas desde el siglo II después de Cristo. Ahora bien, pasemos a considerar la primera palabra, pero la segunda en el orden en que aparece en el Nuevo Testamento,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En la versión Reina Valera de 1960, Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si nos quedamos solo con el texto de la Reina Valera de 1960, no hallaremos problema alguno. Sin embargo, una vez observamos a Lucas 23:34 en una versión, como por ejemplo la versión popular Dios habla hoy, comienzan los problemas. Observemos la traducción de nuestro pasaje en cuestión en la versión popular Dios habla hoy. Cito: Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente salta a la vista que la expresión que conforma la llamada primera palabra está entre corchetes. En una nota al pie de página, la versión popular Dios habla hoy explica: el texto entre corchetes falta en algunos manuscritos de reconocida autoridad. Lucas 23:34 en otras versiones de la Biblia distinta a la Reina Valera del 60. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Pero en una nota al pie de página, haciendo referencia a la primera parte del versículo, puntualiza: variante textual no incluye esta oración. La Santa Biblia, la Palabra de Dios para Todos, publicada por la Liga Bíblica, dice: Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados rifaron entre ellos la ropa de Jesús para ver con qué se quedaba cada uno. En una nota al pie de página, haciendo referencia a la primera parte del versículo, esta versión comenta: algunos manuscritos antiguos de Lucas no tienen ni esas palabras. La Biblia textual, esta versión siguiendo las recomendaciones del comentario textual al Nuevo Testamento griego de Bruce M. Metzger, traduce a Lucas 23:34 así: y repartiendo sus vestidos se echaron suertes. La Biblia en lenguaje sencillo, el Nuevo Testamento, y que finalmente se publicó completa, Antiguo y Nuevo Testamento, con el nombre de Biblia para Todos, traducción en lenguaje actual, afirma: poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados echaban suertes para saber cuál de ellos se quedaría con la ropa de Jesús. Pero una nota aclara: varios manuscritos muy importantes no tienen la frase Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. La Biblia Vida Abundante, Nueva Traducción Viviente, traduce: Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Pero en una nota al pie de página también observa: esta oración no está incluida en muchos manuscritos antiguos. La obra Todos los Evangelios, traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos, dirigida por Antonio Piñero, traduce a Lucas 23:34 de la siguiente manera: y para repartirse sus vestidos los echaron a suertes. En una nota al pie de página observa: la primera parte de este versículo, que no aparece en nuestra traducción, es una interpolación, es decir, una añadidura o una adición. Un dato interesante es que a pesar del problema de crítica textual que enfrenta Lucas 23:34, lo cierto es que la expresión que está en cuestión en dicho pasaje sí se la encuentra en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, llamado el Evangelio de Nicodemo o conocido también como Actas de Pilato. Cito: de manera semejante colgaron a dos malhechores. Jesús decía: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Actas de Pilato, capítulo 10, versículo 1. Ahora, la explicación de Lucas 23:34 en algunos comentarios bíblicos. El comentario textual al Nuevo Testamento griego de Bruce Metzger, comentando a Lucas 23:34, afirma: la ausencia de estas palabras en testigos tan tempranos y diversos como el papiro 75, el D, el V, el W, el Q, resultan de lo más impresionante y difícilmente puede explicarse como una escisión deliberada por parte de los copistas que, al considerar que la caída de Jerusalén era una prueba de que Dios no había perdonado a los judíos, no pudieron permitir que pareciera que la oración de Jesús había quedado sin respuesta. Al mismo tiempo, el Selogion, aunque probablemente no formó parte del Evangelio original de Lucas, ofrece pruebas que hablan por sí mismas de su origen dominical
y fue retenido entre colchetes en el lugar tradicional en que fue incorporado por copistas anónimos en una época relativamente temprana en la transmisión del tercer evangelio. El nuevo comentario del siglo XXI de la Casa Bautista de Publicaciones plantea: este versículo se omite en un número significativo de manuscritos, pero debe ser mantenido como una parte genuina de lo que Lucas escribió, y cita como comparación a Hechos 7:60, o como una confiable tradición que se introdujo en algunos manuscritos. Debe haber sido omitida por escribas que se sentían que la oración no era imaginable o que no fue contestada. El comentario textual al texto griego del Nuevo Testamento de A.T.W. Robertson, el comentario al texto griego de T.W. Robertson, traducido y publicado en español por CLIE, al respecto afirma lo siguiente: algunos de los documentos más antiguos y mejores no contienen este versículo, y con todo, en tanto que no es seguro que forme parte del Evangelio de Lucas, está bien claro que Jesús pronunció estas palabras. Y yo digo, Robertson, que está bien claro, porque son absolutamente originales, dice Robertson. El comentario bíblico San Jerónimo, publicado por Ediciones Cristiandad, plantea: perdónalos, esta oración de Jesús que solo consigna Lucas, falta en los manuscritos P75, el SA, el BW y el D. Aparecen los manuscritos S, A, C, D, E, L y N. Es más fácil explicar su supresión por un prejuicio antijudío que averiguar por qué pudo añadirse más tarde. El perdón que otorga Jesús a los enemigos y a los grandes pecadores es típico del retrato que traza Lucas del Salvador. El suyo es el evangelio de los grandes perdones. La estructura o la estructuración de Hechos 7:60 sobre la escena de la muerte de Jesús es también un argumento a favor de la autenticidad de esta plegaria. Teniendo en cuenta entonces que el verbo está imperfecto, elegem, decía, se presenta a Jesús perdonando una y otra vez. Se alega como excusa la ignorancia. Le recurre frecuentemente a esta causa excusante Hechos 3:17 y 13:27 con respecto a los judíos, también 17:27 y el 30 en relación a los gentiles. Compárese Levítico 12 del 8 al 10. Además, los correspondientes comentarios se repartieron sus ropas. Se consigna este detalle incidental porque supone una alusión al Salmo 22:19 y da oportunidad de contemplar a Jesús como el inocente que sufre según el Salmo. El sentido del orden que tiene Lucas le hace situar el incidente aquí mejor que después de la colocación del título para que no interfiriera en su desarrollo acerca de la realeza de Jesús. En su obra La muerte del Mesías, Raymond Brown plantea autenticidad del versículo. Este es omitido en testimonios textuales significativos, algunos de ellos muy tempranos, pero se encuentra en otros códices griegos importantes y en versiones primitivas. Este es uno de esos casos donde el peso de los testimonios textuales a un lado y al otro casi se equilibra. Lo que resulta es que ya en el siglo II unas copias de Lucas tenían el texto de Lucas 23:34 y otras no. De tal situación se desprenden las siguientes posibilidades sobre el origen de la plegaria. En primer lugar, fue pronunciada por Jesús en el contexto de la crucifixión o en cualquier otro y conservada únicamente por Lucas. Algunos copistas posteriores, encontrándola inaceptable, la eliminaron. 2. Fue pronunciada por Jesús pero no conservada por Lucas. Estuvo circulando como un dicho independiente hasta que ya en el siglo II un copista consideró que armonizaba con los sentimientos de este evangelio. Otros copistas no conocían su existencia. Una historia similar se le atribuye al relato sobre la mujer sorprendida en adulterio que acabó insertado al comienzo de Juan 18. En tercer lugar, no fue pronunciada por Jesús, sino formulada por Lucas o en la inmediata tradición prelucana como una apropiada expresión de lo que Jesús pensaba. En realidad perdonó en silencio. Algunos copistas posteriores, encontrándola inaceptable, la eliminaron. En cuarto lugar, no fue pronunciada por Jesús, sino formulada en el pensamiento cristiano posterior como apropiada a Jesús y acabó siendo insertada en el relato de la pasión lucana por un copista quien juzgó ese lugar un contexto idóneo. Finalmente, Raymond Brown concluye: por ironía, la frase quizás más bella del relato de la pasión es dudosa desde el punto de vista crítico textual.
El sentimiento subyacente a ella constituye la esencia de la manera cristiana de responder a la hostilidad. Este dicho de Jesús fue seguramente uno de los principales factores que llevaron a Dante a calificar a Lucas como el escriba de la mansedumbre de Cristo. Para algunos, si Jesús no las pronunció, las palabras de Lucas 23:34 carecen de importancia religiosa. Para otros, si Lucas no las escribió, representan una simple sentimiento apócrifo. Para otros, en fin, reconociendo el valor de una respuesta afirmativa con respecto a alguno de los puntos anteriores, el largo uso de las palabras por los cristianos significa que han adquirido autoridad normativa. Si fueron añadidas por un escriba, la percepción de ese escriba llegó a ser una interpretación auténtica del Cristo lucano. Pero con demasiada frecuencia, por desdicha, el verdadero problema no ha sido la falta de esta plegaria en el texto, sino su ausencia de los corazones. En resumen, la verdad es que en la misma medida en que se fortalecen las evidencias que hacen poner en duda que estas palabras hayan sido o hayan formado parte del original de Lucas y de sus copias más tempranas, y que al mismo tiempo no podamos encontrar otro testimonio independiente y cierto en el mismo Nuevo Testamento, así también se dificulta el probar que Jesús haya pronunciado dichas palabras. En conclusión, ¿pronunció Jesús las palabras que conforman la primera parte de Lucas 23:34? Como respuesta diríamos que probablemente sí, probablemente no. De todos modos, a la luz de la crítica textual, el que Jesús haya pronunciado tales palabras es un hecho que está seriamente cuestionado. Ahora vamos a ver este pasaje en algunas diferencias en otras traducciones bíblicas y algunas diferencias que se mantienen. Aún en las versiones que mantienen la expresión discutida, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mantienen una diferencia. Unas versiones traducen con la expresión Jesús dijo. Entre estas están la Biblia en lenguaje actual, la Biblia para todos, la Biblia del peregrino y la versión de Habla Hoy. Pero otras versiones, la mayoría, traducen Jesús decía. Ejemplos, por ejemplo, prácticamente todas las versiones que componen la serie Reina Valera, incluyendo la llamada Reina Valera actualizada. Ahora bien, ¿a cuáles versiones favorece el texto griego? Respuesta, a todas las que traducen Jesús decía. Pero, ¿qué diferencia existe entre la expresión Jesús dijo y Jesús decía? La respuesta sería, con la primera, Jesús dijo, se sugiere que en una sola y específica ocasión, aparentemente inmediatamente después de que acabaron de crucificarlo, Jesús pidió al Padre por el perdón de aquellos que habían tramado su muerte y le habían hecho algún daño. La segunda expresión, en cambio, sugiere que aparentemente en todo el proceso, Jesús se mantuvo pidiendo al Padre por el perdón de los que habían tramado su muerte y por todos aquellos que le infligían algún daño. De todos modos, en términos textuales, la expresión correcta es Jesús decía. El texto griego de Lucas, que no tiene ninguna discusión, dice Jesús elegen. Elegen es el imperfecto del verbo lego, decir, por lo tanto lo correcto es traducir Jesús decía. Ahora, dos tipos básicos de lectura al hecho histórico de la crucifixión de Jesús. El relato y el hecho histórico de la crucifixión de Jesús nos permiten básicamente dos lecturas, una teológica y la otra sociopolítica e histórica. La primera lectura, la teológica, es la que explica y está en el fondo de la expresión perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cabe preguntarnos, ¿no parece implicarse aquí un absurdo? ¿No sabían los verdugos de Jesús lo que estaban haciendo? ¿Fue la muerte de Jesús un hecho inocente? ¿Un sin querer queriendo? La respuesta a estas preguntas desde la lectura teológica es que los que mataron a Jesús no sabían que estaban eliminando físicamente al Mesías, al Hijo de Dios. Ignoraban que al matar a Jesús, ellos mismos se beneficiarían de los efectos salvíficos producidos por la muerte vicaria de este humilde Maestro y Jesús de Galilea. Entonces, desde esta perspectiva teológica, parece obvio afirmar y consecuente que no sabían lo que estaban haciendo. Ahora bien, lo interesante es que si desde la lectura teológica se comprende que los que mataron a Jesús no sabían lo que estaban haciendo, no es menos cierto que los mismos discípulos de Jesús tampoco tenían una imagen más profunda de su Maestro
imagen que cambió solo después de la resurrección. Por ejemplo, compárese Mateo 26:46, donde dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Marcos 14:50 afirma lo mismo y Juan, en cambio, no dice nada al respecto. Es decir, al crucificar a Jesús, se falló el proyecto y cada quien salió corriendo por un lado. Un pasaje todavía más revelador lo encontramos en Lucas, y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas a los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:13-21. Este diálogo interesante muestra cómo los discípulos mismos no sabían lo que estaba pasando. Ellos mismos estaban prácticamente perdidos. Así que la expresión "los que no saben lo que hacen" parece también implicar en alguna manera que los mismos discípulos de Jesús no tenían una visión más profunda que el resto de la gente de lo que era la figura de Jesús de Galilea. Pero la experiencia del encuentro con el Jesús resucitado se convertiría en la clave hermenéutica para mirar y hablar retrospectivamente sobre el ministerio terrenal de Jesús y el manejo y apelación a las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente a la literatura de los profetas. Por otro lado, a pesar de lo conveniente de la lectura teológica del hecho histórico de la crucifixión de Jesús, que es la que matiza los relatos que tenemos de la misma en el Nuevo Testamento, lo cierto es que dicha lectura dificulta seriamente el que tengamos una visión más clara y crítica de lo acontecido con Jesús. La lectura sociopolítica e histórica, en cambio, sí nos permite ver con claridad que estamos ante un hecho horrendo, ante un horrendo crimen, un hecho repugnante, pero paradójicamente comprensible y hasta justificable. La muerte de Jesús es la culminación de una trama orquestada por un sector religioso y de poder que no toleró el mensaje y el modelo de vida que planteaba un hombre, aunque tal mensaje beneficiara a la mayoría de los desdichados y marginados de la sociedad de su tiempo. Jesús no fue el primero ni sería el último en morir y ser víctima de un sector dominante y que usa la violencia, la fuerza y todos los recursos del poder para procurar la desaparición física de alguien que atente contra sus intereses. La muerte de Jesús nos debe estimular y motivar a tomar partido, a no ser indiferentes cuando hoy, al igual que en el caso de Jesús, en el tiempo de Él, personas de bien y con reales sentimientos altruistas sufren precisamente por buscar y promover un clima de justicia, un estado de derecho, el bienestar de su prójimo y un clima de verdaderas oportunidades de vida, progreso, en fin, un ambiente donde realmente se pueda vivir con dignidad. Creo que las siguientes palabras de Raymond Brown nos ayudan a entender un poco mejor lo ocurrido con Jesús desde una perspectiva sociopolítica e histórica. Los cristianos que ven a Jesús como molesto solo en el contexto de lo que ellos consideran como judaísmo legalista, no comprenden que Jesús habría sido molesto en cualquier ámbito religioso si hubiera dicho a la gente que Dios quería algo diferente de lo que ellos conocían y se habían esforzado siempre en hacer, y si hubiera pretendido cambiar la doctrina sagrada establecida basándose en su autoridad como autodesignado portador de Dios. La muerte del Mesías, página 48, tomo 1. Continúa Raymond Brown diciendo: la imagen evangélica de Jesús permite suponer que Él sería hallado culpable en cualquier mayoría religiosa timorata de cualquier tiempo y lugar. Es más que posible que si Jesús apareciera en nuestra época con su recto expresado en términos de posturas religiosas actuales y fuera arrestado y procesado de nuevo, la mayor parte de los que lo juzgasen culpable se verían a sí mismos como verdaderos cristianos y creerían estar rechazando a un impostor
alguien que pretendía ser Jesús, pero que no encajaba en el concepto que ellos tenían de quién era Jesús y de cómo debía actuar. En consecuencia, me pregunto, ¿aceptarían hoy a Jesús muchas de las congregaciones, la mayoría, que presumen de su fidelidad a Jesús? ¿Les sería molestoso o agradable? ¿Lo acogerían en su seno? ¿Lo tolerarían? ¿O más bien se sumarían a cualquier trama para desacreditarlo, marginarlo, hacer callar su voz? ¿Procurarían su exilio? ¿Verían por lo menos como positiva su desaparición física? Obviamente todo esto lo harían y estaría justificado y hasta visto como necesario a la luz de su ortodoxia y su particular forma de leer e interpretar las Escrituras y el mensaje del mismo Jesús. Como conclusiones diríamos lo siguiente: la expresión Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, parece que originalmente no formó parte del Evangelio de Lucas, que el autor original del tercer Evangelio no la escribió y que probablemente ni la conoció. 2. Probablemente Jesús mismo no la pronunció. Es probable, aunque ciertamente menos probable, que Jesús la haya pronunciado y que solo el Evangelio de Lucas la haya conservado. 4. Es probable que estas palabras hayan sido parte de la obra original del Evangelio de Lucas, aun cuando no hayan salido de los labios de Jesús, y que algún copista o algunos copistas lo hubieran suprimido muy temprano en la transmisión textual de dicho Evangelio. Realidades como estas y otras parecidas nos llevan a considerar seriamente sobre la realidad de que en muchos casos la forma que tenían los libros de la Biblia al momento de su canonización no era precisamente la que salió originalmente de la mano del autor bíblico. En consecuencia, la forma final en que hemos recibido los libros de la Biblia no es la original ni la que salió de la mano del autor o los autores bíblicos. El relato y el hecho histórico de la crucifixión de Jesús nos permiten básicamente dos lecturas, una teológica y la otra sociopolítica. La primera lectura, la teológica, es la que explica y está en el fondo de la expresión perdónalos porque no saben lo que hacen. 4. La lectura teológica del hecho en cuestión dificulta seriamente que tengamos una visión más clara y crítica de lo acontecido con Jesús. La lectura sociopolítica, que en cambio sí nos permite ver con claridad que estamos ante un horrendo crimen, un hecho repugnante pero justificado y hasta considerado necesario a la luz de la ortodoxia y los intereses a los que Jesús valientemente se enfrentó. La muerte de Jesús es la culminación de una trama orquestada por un sector religioso y de poder que no toleró el mensaje y el modelo de vida que planteaba un hombre Jesús, aunque tal mensaje beneficiara, llevara esperanza y motivara la fe y el ánimo a la mayoría de los desdichados y marginados de la sociedad de su tiempo. Jesús no fue el primero ni será el último en morir y ser víctima de un sector dominante y que usa la violencia, la fuerza y todos los recursos del poder para procurar la desaparición física de alguien que atente contra sus intereses. Finalmente, vamos a decir que la muerte de Jesús nos debe estimular y motivar a tomar partido, a no ser indiferentes cuando hoy, al igual que en el caso y el tiempo de Jesús, personas de bien y con reales sentimientos altruistas sufren precisamente por buscar y promover un clima de justicia, un estado de derecho, el bienestar de su prójimo y un clima de verdaderas oportunidades de vida, progreso, en fin, un ambiente donde realmente se pueda vivir con dignidad. No permitamos, por favor, que parezca que Jesús y otros dieron y han dado su vida por una causa perdida. Padre, perdónalos porque te aseguro que sí saben lo que hacen.